Para incrementar la lucha contra el crimen organizado, el presidente Noboa puso en vigencia el nuevo Reglamento General contra el Lavado de Activos. El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 298 que puso en vigencia el nuevo Reglamento General contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, que está relacionado con la política de prevención del lavado de activos en el Ecuador. Esta normativa busca reforzar el control financiero y se alinea con estándares internacionales en lucha contra delitos financieros y corrupción. Este reglamento autoriza a la UAFE a inmovilizar fondos hasta por 72 horas en casos urgentes. Además, mantiene la prohibición de transacciones en efectivo desde $10.000 con el propósito de frenar flujos ilícitos, recuperar activos y alinear al país con los estándares del GAFI. Uno de los principales cambios del reglamento antilavados en el Ecuador es la creación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos, CONCLAV. Este consejo, junto con comités especializados permanentes y temporales, permitirá una coordinación interinstitucional más eficiente para enfrentar riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. El nuevo reglamento contra el lavado de activos endurece las obligaciones de los bancos, cooperativas y sujetos obligados, quienes deberán implementar programas integrales de debida diligencia, control y monitoreo de operaciones financieras. Se refuerza el principio de conozca a su cliente con exigencias más estrictas para identificar el origen lícito de los fondos y detectar operaciones inusuales o sospechosas. Otro eje central del decreto es el fortalecimiento del control sobre las personas expuestas políticamente. El reglamento exige a los sujetos obligados a aplicar debida diligencia reforzada a funcionarios públicos, exautoridades, familiares y colaboradores cercanos. El objetivo es prevenir el uso del sistema financiero para actos de corrupción o lavado de activos. Estas medidas incluyen la recopilación de información adicional sobre ingresos, cargos desempeñados y vínculos económicos, consolidando un enfoque preventivo frente al riesgo de corrupción y crimen organizado. Byron Walter Franco Tutibén será el delegado del presidente Daniel Noboa ante el directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La designación se dio mediante Decreto Ejecutivo 299, firmado este 31 de enero. La decisión se enmarca en el proceso de depuración institucional tras el caso Jaque, ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, donde se detuvo al director de la ANT. Y durante un evento en la provincia de Santa Elena, el presidente Noboa anunció la entrega de más de $18 millones en bonos de desarrollo humano. Durante el fin de semana, el presidente de la República, Daniel Noboa, visitó la provincia de Santa Elena, donde encabezó la entrega de más de $18 millones en créditos de desarrollo humano, correspondientes a los últimos 3 meses. Esta inversión beneficia a más de 18.000 usuarios de bonos y pensiones de esta cartera de Estado. Tenemos un Ecuador que mira hacia el futuro. Ya no tenemos miedo de salir al mundo porque somos un país que crece con esperanza, que cree en su gente y sobre todo que apoya a sus emprendedores. Esa visión nace aquí, en la provincia de Santa Elena, territorio que representa el origen de nuestro proyecto político. Desde aquí reafirmamos la idea de que el desarrollo comienza cuando se confía en las personas. El crédito se entrega en 2 modalidades. El adelanto de transferencias monetarias por 12 y 24 meses con montos de $660 y $1.320, respectivamente, en la modalidad individual. Estos fondos han dinamizado la economía de miles de familias que desarrollan actividades productivas en sectores como ganadería, pesca, silvicultura, comercio, servicios e industria. El presidente también resaltó que estos emprendimientos no solo mejoran los ingresos de los hogares, sino que también impulsan la economía local y nacional. Son 18.000 valientes que a pesar de las dificultades decidieron emprender. Este enfoque solidario y productivo nos ha permitido otorgar $101.7 millones en casi 113.000 créditos. Lo más importante es que el 93% de estos recursos han sido para las mujeres. Las mujeres que iniciaron este proyecto, las mujeres y el apoyo a las mujeres fue lo que nos dio a nosotros esta presidencia. Este evento se desarrolló en el Polideportivo Benjamín Carrión del Cantón Salinas y contó con la presencia del gobernador y el alcalde de la ciudad. Además, también estuvieron presentes cientos de usuarios provenientes de distintos puntos de la península. Finalmente, el presidente Noboa destacó otro producto que refleja
el ordenamiento responsable de las finanzas públicas. El crédito hipotecario Credicasa del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ofrece la tasa de interés más baja en la historia del país, 2,99%, facilitando el acceso a la primera vivienda para miles de ecuatorianos. En Loja se retuvo una volqueta con material aurífero que tenía la documentación alterada y sin guía de transporte. La acción fue ejecutada por una patrulla militar en el sector El Valle. El vehículo trasladaba más de 320 sacos. Las evidencias fueron decomisadas y entregadas al personal de la Arcom para los trámites de ley correspondientes. En otro caso, personal del Batallón de Infantería número 20, Capitán Díaz, ejecutó una operación en contra de actividades relacionadas a minería ilegal en el cantón Espíndola, donde se destruyó una bocamina. La intervención de la Agencia Nacional de Tránsito era necesaria, así lo señala la comunidad. Espera que las investigaciones avancen y los servicios se restablezcan cuanto antes. El pasado viernes intervino la Agencia Nacional de Tránsito por parte de la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado, como parte de una investigación por presuntos casos de corrupción, en el que estaría involucrada una presunta red de delincuencia organizada en el denominado caso Jaque, ante lo cual la entidad estará cerrada por 30 días para permitir el avance de las indagaciones y ejecutar un proceso de depuración institucional. Sin embargo, esta noticia generó preocupación en la ciudadanía, que requiere hacer varios trámites, como la renovación de la licencia. Para la ciudadanía, esta intervención era necesaria, pues consideran que la corrupción era un secreto a voces. Esto viene desde la época de Correa. Correa es el que inició todo esto laberinto que está pasando ahorita aquí en el Ecuador. Esto no es de recién, es conocido desde que había la Comisión Nacional de Tránsito. Siempre han manejado así. He constatado en la ciudad de Huaranda era así. Aquí es peor. Incluso esperan que este tipo de intervenciones policiales e investigativas en entidades vinculadas con presuntos actos de corrupción se ejecuten para purgar a los malos elementos de las mismas. El primer presidente tiene que depurar, sacar cualquier cantidad de gente que hay a nivel nacional. No solo aquí en Quito, a nivel nacional. Me refiero a nivel nacional, porque todas las instituciones públicas hay un correísta metido. A la par, están a la expectativa de que los servicios de obtención y renovación de licencia, al igual que los servicios de la AMT, como matriculación, transferencia de dominio, entrega de placas, revisión técnica vehicular, puedan habilitarse a la brevedad posible para beneficio de la ciudadanía. Ecuador impuso una tasa del 30% a casi todas las importaciones provenientes de Colombia. El gobierno ecuatoriano lo justifica como una medida para financiar la seguridad y el control fronterizo. El comercio bilateral entre Ecuador y Colombia cambió desde este 1 de febrero con la entrada en vigencia de los aranceles del 30% a las importaciones de productos entre ambos mercados, lo que impactará a productores y consumidores. Desde el lado ecuatoriano, las exportaciones de productos como aceites vegetales, manufacturas de plástico y caucho se verán fuertemente afectados con el arancel que impondrá Colombia en reciprocidad a la tasa de seguridad para los productos colombianos, anunciada el 21 de enero por el presidente Daniel Noboa. La escalada de la guerra comercial preocupa a productores y exportadores del Ecuador, siendo Colombia el principal mercado de exportación para algunos sectores y empresas. Durante este fin de semana, largas filas de camiones del lado colombiano esperaban su turno para agilitar sus trámites aduaneros, según lo anunciado por el gobierno de Colombia. En principio, 23 categorías de productos ecuatorianos se envían a Colombia y se verán afectadas. Se calcula que las exportaciones de esas 23 categorías sumaron en el 2025 unos 275 millones. Ecuador contará con $2,5 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para programas eléctricos y fortalecimiento del sector aéreo. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, gestionó $500,000 en cooperación técnica no reembolsable del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para el programa Apoyo Integral a SELEC para la expansión del sistema eléctrico, que se ejecutará en 36 meses. Estos recursos no generan deuda ni compromiso financiero, permitirán fortalecer la capacidad técnica e institucional del sector eléctrico y mejorar la planificación para garantizar la seguridad energética y el desarrollo sostenible del país.
Los recursos se destinarán a fortalecer a SELEC, acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión y estructurar una cartera de proyectos eléctricos estratégicos listos para financiamiento futuro, cumpliendo estándares técnicos, ambientales y sociales internacionales. Esta planificación anticipada es clave frente a los desafíos estructurales del sistema, considerando que la demanda eléctrica del país crecerá hasta un 76% hasta el 2034. Además, de manera complementaria, se otorgó a Ecuador $2 millones en cooperación técnica no reembolsable para el Programa Integral de Fortalecimiento del Sector Aéreo, enfocado en estudios de factibilidad, rehabilitación de infraestructura aeronáutica, adquisición de equipamiento y fortalecimiento del rol del Estado como planificador y regulador. La suscripción de estas cooperaciones se realizó en el marco de un foro internacional desarrollado en Panamá. La provincia de Los Ríos será sede de la 4ª Convención Internacional de Política Estratégica. Les contamos qué implica. Van a aprender muchas cosas. Primero, tecnologías nuevas, manejo de redes sociales, manejo de cámaras, manejo de narrativa. Van a aprender estrategias para ganar, para no perder. Cómo no equivocarse para perder campañas políticas. Cómo no equivocarse cuando ya estás gobernando. Ecuador se posicionó como un protagonista en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, donde fortaleció relaciones bilaterales, impulsó inversión extranjera y consolidó acuerdos de beneficio del desarrollo nacional. Ecuador suscribió acuerdos de cooperación técnica con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, enfocados en los sectores energético y aéreo. Mientras que en el sector bananero se avanzó con una carta de intención para impulsar investigación genética. El acuerdo concretado en el Foro Económico en Panamá forma parte de la relación del país con el organismo multilateral. Para lo energético, el convenio contempla una inversión de $500.000 en asistencia técnica y en aeronáutica es por $2 millones. Y una universidad ecuatoriana desarrolla un plan de recuperación del estero en Guayaquil. La iniciativa permitió disminuir el deterioro. El estero salado en Guayaquil rodea 75 a 80 kilómetros a lo largo de la ciudad, con numerosos ramales interiores que se extienden al norte, sur y suroeste. Estos brazos de mar son cruciales para el ecosistema urbano y la biodiversidad, pero sufren alta contaminación por descargas orgánicas y rellenos. Por esta razón, la Universidad Ecotec lleva un año con el proyecto de bioremediación que logró disminuir malos olores y restaurar la fauna silvestre de un ramal del norte de Guayaquil. Realmente la formulación consiste en un consorcio microbiano. Tenemos una serie de microorganismos que lo que hacen es que consumen este tipo de contaminantes y lo utilizan en su metabolismo y realmente los transforman en compuestos inocuos, por lo cual hemos conseguido reducir la presencia de esos contaminantes, amoníaco, H2S, que son persistentes en el medio ambiente, que son tóxicos, que huelen mal y que crean una serie de problemas de contaminación en el medio ambiente. Los ramales se dividen por zonas y por su grado de contaminación. Por ejemplo, zona 1 es el área más afectada por infección de aguas servidas y acumulación de basura, en sectores como Urdesa, Kennedy, Puente 5 de Junio y Puente de la 17. Zona 2 presenta ramales que atraviesan áreas no planificadas por los rellenos ilegales en puntos como Suburbio y Puerto Marítimo. Y en la zona 3 son sectores más alejados y naturales conectados a la red de manglares. Rafael Luque, investigador internacional, puntualiza que todos los esteros y ramales tienen un problema en común. Realmente el problema de los esteros es que se vierten a este tipo de esteros todo tipo de basura que incluso ustedes pueden ver ahora. Están causando un problema de contaminación importante. Tenemos también aguas negras que también por desgracia encontramos presencias de fecales, de coliformes y de otro tipo de detritus que vienen precisamente de este tipo de fuentes. Entonces, bueno, contaminación incontrolada debido a este tipo de derrames y de vertidos incontrolados. Los manglares sobre los esteros también demuestran lo cuán importante es su cuidado dentro de la ciudad. Algo que muchos no saben es que los manglares capturan mucha mayor cantidad de carbono que los bosques y en este caso puede ser hasta 10 veces más. Entonces ayuda tanto en ese aspecto, en los microclimas que tenemos en la ciudad de Guayaquil y realmente en cualquier lugar donde existan manglares y también en las zonas productivas. Vemos que puede haber una mayor conservación de especies de cangrejo, por ejemplo, de conchas, y ahí sacar mayor producción. Y en la fauna y flora que también tenemos aquí en la costa, ayuda por los ecosistemas marinos costeros en donde se desarrollan.
Cuidar estos espacios vulnerables son importantes y necesarios para evitar problemas en la salud ciudadana, en la flora y fauna silvestre. Como parte de su agenda en territorio, el presidente Daniel Noboa constató en Chongón, provincia del Guayas, la puesta en marcha de la política pública de vivienda Tu Casa Sí o Sí. Ella es Patricia, una de las primeras beneficiarias del plan Credicasa. Con mi esposo y mi hijo estamos muy felices porque ya veníamos esperando de hace un tiempito atrás que nos salga el crédito de nuestra casa, pero cuando se anunció esta nueva tasa del 2.99 pudimos lograr. Ella en cambio es Elizabeth, beneficiaria del programa Tu Casa Miti Miti. Y si yo pude lograrlo, ustedes también. Precisamente la tarde de este viernes, el presidente Daniel Noboa visitó la vivienda de Elizabeth ubicada en Chongón, provincia del Guayas, para constatar la puesta en marcha de la política pública de vivienda Tu Casa Sí o Sí, cuyo propósito es promover el acceso a una vivienda propia, adecuada para distintos sectores de la población. Cuando una familia cruza por primera vez la puerta de su propia casa, siente cómo años de esfuerzo, sacrificios silenciosos y trabajo incansable se transforman, por fin, en algo tangible, algo suyo. Por eso, desde el primer día de nuestro gobierno establecimos que la vivienda sería una política de Estado y aquí estamos cumpliendo. La clave, explicó el mandatario, fue lograr, con una serie de ajustes económicos, reducir las tasas de interés de los créditos a los que aplican los ciudadanos, convertirlas en las más bajas de la banca. Al bajar riesgo país, al ordenar las finanzas de un país, las tasas bajan. Al bajar las tasas, podemos nosotros como Estado darle este beneficio a la gente. Hasta la fecha se han entregado 20.000 soluciones habitacionales en todo el país. Y así también combatimos la delincuencia, combatimos la pobreza, recuperamos la dignidad, apoyamos a las familias, damos empleo, le damos trabajo al obrero, le damos trabajo al constructor, le damos esperanzas y sueños cumplidos a los ciudadanos, y nosotros también cumplimos nuestro trabajo, que es la razón por la que fuimos elegidos, que es servirlos a cada uno de ustedes. La meta, hasta el término del mandato, son 200.000. Actores políticos colombianos coinciden con el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, en que el gobierno de Gustavo Petro ha permitido la proliferación del narcotráfico, causando una muerte y también una afectación a la seguridad de ambos países. Pese a la afectación que implica la aplicación de la tasa de seguridad que le impuso el gobierno de Ecuador a Colombia, en ese país muchos le dan la razón al presidente Daniel Noboa. Lo primero que hay que decir es que el presidente Noboa tiene razón. Los narcos sí se coordinan, sí crecen el negocio, sí matan aquí y allá. Y si los países no trabajan conjuntamente, pues pasa lo que está pasando hoy, tanto en Colombia como en Ecuador. Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia y ex embajador de su país en Estados Unidos, reconoce como culpable de lo que está pasando a Gustavo Petro. La coca en Colombia en el 2002 eran 180.000 hectáreas. Plan Colombia, yo era vicepresidente, Uribe era presidente, hicimos un esfuerzo brutal. Estaba en 78.000 en el 2010, alcanzó a bajar a 40.000 en el 2013. Entre el 2013 y el 2018 pasamos de 40.000 hectáreas a 200.000. Y con Petro, pues esto sí pasó de todo, de 200 a 300.000 hectáreas en las mismas zonas. Ustedes sufrieron el impacto más grande porque todo ese flujo de narcotráfico que generó, la ola de violencia que viven. Coincide con Noboa en que Petro ha ayudado al narcotráfico. Cero control en la frontera por parte de Colombia. Cero es cero. Los que más se han beneficiado en el gobierno de Petro son los narcotraficantes. Algunos de los aspirantes que el próximo 31 de mayo se disputarán la presidencia de Colombia también le han dado la razón a Noboa. Una de ellas es la actual senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia, también precandidato presidencial, incluso le envió un mensaje al jefe de Estado ecuatoriano. A mi llegada al gobierno el 7 de agosto, el presidente Noboa y el mundo entero va a tener un interlocutor serio, que va a cooperar, vamos a trabajar de la mano. En tanto que Enrique Peñalosa, precandidato presidencial y exalcalde de Bogotá, se refirió a la tasa como una consecuencia de la inacción y desidia de Petro. Porque por todo Colombia los colombianos hemos visto cómo avanzan los grupos armados ilegales y controlan regiones cada vez más extensas de Colombia. En Colombia temen que la medida entrará en vigencia este domingo 1 de febrero, afecte los empleos. Y mucha atención porque Santiago Díaz, en su versión dentro del caso Caja Chica, aseguró que recibió órdenes de Rafael Correa para trasladar dinero en efectivo desde Venezuela, y eso es lo que pudo afirmar en este video. Porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela.
Los rumores antes y después de los allanamientos en el denominado caso Caja Chica, pues Santiago Díaz, quien fue gerente de campaña de la Revolución Ciudadana durante el 2023 y uno de los personajes de confianza del gobierno de Rafael Correa, decidió romper el silencio. Porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela. Ecuador. Díaz llegó a la Fiscalía General del Estado cerca de las 10 horas con 30 minutos de este viernes. Durante cerca de 7 horas rindió su versión en torno a este proceso de investigación, revelando información que compromete directamente a la Revolución Ciudadana y su cúpula política, datos que podrían ser cotejados y que incluso revelar hasta nexos con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y cómo se habría generado envíos de dinero desde ese país hacia el Ecuador. Recordemos que Luisa González, tras los allanamientos ejecutados a su domicilio y también de otros personajes de la Revolución Ciudadana, trató de desmarcarse de la investigación de la Fiscalía. Si yo era candidata, yo no manejaba el financiamiento del partido. El propio abogado de Luisa González, al salir de la Fiscalía, reveló otros datos que Santiago Díaz habría dicho en su versión en este proceso judicial. Decía que ha traído un par de veces dinero con un relato que casi es increíble. Santiago Díaz se encuentra recluido actualmente por un proceso judicial en su contra por presunta violación, que lo dejó fuera de la Asamblea Nacional, pero que hoy lo pone nuevamente en el ojo del huracán por sus declaraciones, pues según él, recibió órdenes directas de Rafael Correa para trasladar dinero desde Venezuela y financiar las actividades políticas de la Revolución Ciudadana. Dinero que, si llegó al país, deberá ser justificado sobre todo su procedencia y así generar una trazabilidad que evidencie su origen y quienes estuvieron detrás de esos envíos. 8 personas vinculadas a la Revolución Ciudadana son investigadas por la Fiscalía por el lavado de activos en el caso Caja Chica. Entre los allanamientos figura el inmueble de la ex candidata presidencial Luisa González. En el denominado caso Caja Chica, la investigación apunta a un presunto esquema de lavado de activos y financiamiento irregular de la campaña presidencial del 2023 de la Revolución Ciudadana. Según la tesis de Fiscalía, el dinero de origen ilícito habría ingresado en efectivo desde Venezuela para financiar la candidatura del binomio de Luisa González y Andrés Arauz. Pero en este caso estarían investigadas 8 personas. Los principales nombres que resaltan son Rafael Correa, Luisa González, Andrés Arauz y el actual legislador Patricio Chávez. Junto a ellos, otros 4 colaboradores cercanos del correísmo, que hoy están bajo la lupa de las autoridades. Ya Luisa González ha intentado desmarcarse de este proceso de investigación, incluso trasladando la responsabilidad a quien presidía en aquel entonces la agrupación política por la que ella participó en la contienda electoral. Si yo era candidata, yo no manejaba el financiamiento del partido. En ese momento, la presidenta del partido era Marcela Aguinaga. ¿Han iniciado algún proceso contra Marcela Aguinaga? Porque correspondía. Por su parte, la prefecta de la provincia del Guayas, Marcela Aguinaga, rechazó los señalamientos e incluso hizo puntualizaciones. ¿A qué pasó en aquel entonces? Yo no fui parte del buró de campaña y por lo tanto desconozco el origen de su financiamiento. Pero en este punto también aparece otro nombre que, si bien es cierto, no forma parte del proceso judicial, pero que formó parte de la campaña electoral y habría sido quien tuvo el control de los recursos como jefe de campaña y responsable económico del proyecto político. Nos referimos a Santiago Díaz Asque, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva desde julio del 2025, procesado por supuesta violación a una menor de edad. En esta investigación lo que se busca es generar una trazabilidad de los recursos provenientes aparentemente desde Venezuela para financiar la campaña política de la Revolución Ciudadana. Pero más allá de todo esto, los nexos que se pudieron haber generado con el gobierno de Nicolás Maduro, que hoy se encuentra recluido en Estados Unidos ante las autoridades federales de ese país.